Señoras y señores, necesito que dejen todo lo que están haciendo en este momento. Necesito que se enfoquen completamente en lo que estoy a punto de revelarles, porque la información que tengo en mis manos es explosiva. Es el tipo de información que podría costarle el trabajo a alguien. Es el tipo de información que los grandes bancos de inversión no quieren que ustedes vean. Hace exactamente 36 horas, un memorándum interno de Morgan Stanley fue filtrado a un pequeño grupo de analistas independientes. Yo tengo una copia de ese memorándum. Y lo que dice ese documento es absolutamente aterrador para cualquier persona que posea plata en este momento. El memorándum, dirigido a los gestores de cartera senior de Morgan Stanley, contiene una directiva clara y específica. Cierro comillas. Reducir todas las posiciones en plata a cero antes de fin de mes, prioridad máxima, sin excepciones. Abro comillas. Fin de mes. Eso es en cuestión de días. Morgan Stanley, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, uno de los jugadores más importantes en los mercados de metales preciosos, está ordenando a sus traders que vendan toda su plata antes de que termine el mes. No dice reducir exposición, no dice tomar ganancias parciales, dice salir de todas las posiciones, liquidar completamente. ¿Por qué? ¿Qué saben ellos que nosotros no sabemos? ¿Qué está a punto de suceder en el mercado de la plata que hace que uno de los bancos más sofisticados del mundo quiera tener cero exposición antes de que cierre este periodo? Antes de que les revele exactamente qué contiene ese memorándum, antes de que les muestre la evidencia de por qué Morgan Stanley está entrando en pánico, necesito que hagan algo crítico en este momento. Necesito que presionen el botón de suscripción. Necesito que activen la campanita de notificaciones, porque la información que estoy a punto de compartir con ustedes, este es el tipo de contenido que podría desaparecer. Este es el tipo de inteligencia que los grandes bancos no quieren que circule. YouTube no siempre les va a mostrar estos videos. Necesitan decirle al algoritmo que quieren este contenido suscribiéndose y activando las notificaciones ahora mismo. Háganlo en este momento. Presionen suscribir, activen la campana. Se los agradezco. Ahora vamos a entrar en esto. Y necesitamos comenzar entendiendo el contexto. Necesitamos entender qué ha estado sucediendo en el mercado de la plata durante las últimas semanas que llevó a Morgan Stanley a tomar esta decisión tan drástica. Porque esto no es aleatorio. Esto no es una decisión de rutina de gestión de cartera. Esto es pánico. Esto es miedo institucional. Y cuando uno de los bancos más grandes del mundo tiene miedo, ustedes necesitan prestar atención. Retrocedamos a hace aproximadamente 8 semanas. En ese momento la plata estaba cotizando a aproximadamente $32 por onza. Era un precio relativamente estable. El mercado estaba tranquilo, no había volatilidad dramática, no había titulares importantes, solo otro periodo normal en los metales preciosos. Pero entonces algo cambió. Algo fundamental cambió en la estructura del mercado de la plata que envió el precio en una trayectoria vertical. En las siguientes 6 semanas, la plata subió de $32 a $79 por onza. Eso es un aumento del 147%, casi se triplicó en 6 semanas. Déjenme repetir eso porque es absolutamente extraordinario. La plata subió 147% en aproximadamente 40 días. Ese tipo de movimiento no sucede en los mercados de materias primas. Las materias primas se mueven lentamente. Se mueven en tendencias medidas que se desarrollan durante meses o años. Pero la plata acaba de tener el rally más rápido y más violento en la historia moderna del mercado. Más rápido que cuando llegó a $49 hace más de una década. Más rápido que cuando los hermanos Hunt intentaron acaparar el mercado hace décadas. Este rally ha sido sin precedentes en velocidad y magnitud. Ahora, la narrativa que los medios financieros principales les han estado contando es que este rally se debe a los fundamentos. Les dicen que hay un déficit de oferta. Les dicen que la demanda industrial está explotando. Les dicen que China está acumulando reservas estratégicas. Les dicen que el dólar se está debilitando. Y todo eso es cierto. Esos fundamentos existen. Pero los fundamentos no crean un rally del 147% en 6 semanas. Los fundamentos crean tendencias que se desarrollan gradualmente durante años. Lo que vimos recientemente no fue una revalorización fundamental. Fue un short squeeze. Fue un evento de liquidación forzada, donde los bancos que estaban cortos en plata tuvieron que comprar desesperadamente para cubrir sus posiciones. Y aquí es donde se pone interesante. Porque según mis fuentes, según la información que he podido recopilar de personas dentro del sistema, Morgan Stanley era uno de los bancos más grandes en el lado corto de ese trade. Ellos habían vendido en corto decenas de millones de onzas de plata en papel, apostando a que el precio bajaría o se mantendría estable. Pero en cambio, el precio explotó, y cada dólar que la plata subía les costaba miles de millones en pérdidas no realizadas. A $32 estaban cómodos.
A $50 estaban preocupados. A $65 estaban sangrando. A $79 estaban enfrentando llamadas de margen que amenazaban con llevarlos a la insolvencia. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron lo que todos los grandes bancos hacen cuando están atrapados en una posición perdedora masiva. Llamaron a sus amigos, llamaron a otros bancos, llamaron a la Reserva Federal y coordinaron un rescate. El memorándum filtrado que tengo, que fue distribuido hace apenas unos días, contiene lenguaje que sugiere fuertemente que Morgan Stanley recibió algún tipo de garantía o facilidad de liquidez que les permite salir de sus posiciones sin hacer explotar el mercado. El documento dice, y cito textualmente, tras conversaciones con contrapartes clave y autoridades regulatorias, se ha llegado a un entendimiento que permite la liquidación ordenada de exposiciones en metales preciosos durante la ventana actual de fin de mes. Un entendimiento con autoridades regulatorias. Eso es código. Eso es lenguaje bancario para decir que la Fed o el Tesoro o alguna entidad gubernamental les dio permiso o asistencia para salir de sus posiciones. Y la palabra ordenada es clave. Liquidación ordenada significa que no van a hacer un dumping masivo que hace crashear el precio. Significa que van a vender gradualmente, cuidadosamente, en una forma que no cause pánico. Pero aquí está el problema. Aquí está la razón por la que esto es aterrador para cualquiera que posea plata física o contratos de futuros. Si Morgan Stanley está saliendo, si recibieron un salvavidas que les permite escapar, ¿qué pasa con todos los demás? ¿Qué pasa con los inversores minoristas que compraron en $60, en $70, en $75? ¿Qué pasa con los fondos de cobertura que están largos esperando que la plata llegue a $100? Ellos no recibieron un memorándum. Ellos no tienen un entendimiento con las autoridades regulatorias. Ellos van a ser dejados sosteniendo la bolsa. Déjenme explicarles cómo funciona esto mecánicamente. Déjenme mostrarles exactamente qué sucede cuando un jugador importante como Morgan Stanley comienza a liquidar una posición masiva en un mercado relativamente pequeño como la plata. El mercado de futuros de plata en el COMEX comercia aproximadamente 150,000 contratos por día en volumen normal. Cada contrato representa 5,000 onzas. Entonces estamos hablando de 750 millones de onzas de papel plata comerciándose diariamente. Suena como mucho hasta que te das cuenta de que la mayor parte de ese volumen es el mismo dinero dando vueltas. Son traders de alta frecuencia. Son creadores de mercado. Es el mismo metal papel cambiando de manos 50 veces al día. El volumen real de nueva posición tomada o cerrada es mucho más pequeño. Probablemente 20 a 30,000 contratos por día. Ahora, si Morgan Stanley necesita salir de, digamos, 50,000 contratos de posiciones cortas, eso es 2,5 veces el volumen diario de nueva actividad. No pueden simplemente presionar vender y deshacerse de todo en una hora. Eso haría crashear el mercado instantáneamente. Entonces, lo que hacen es vender gradualmente durante varios días. 1,000 contratos por hora, 2,000 contratos por hora. Lo suficientemente lento para no crear pánico, pero lo suficientemente rápido para salir antes de su fecha límite de fin de mes. Pero aquí está el truco. Cuando comienzas a vender 1,000 contratos por hora, cada hora, durante días, eso crea presión de venta sostenida. El precio comienza a caer. Y cuando el precio comienza a caer después de un rally masivo, los operadores algorítmicos lo notan. Sus sistemas ven el cambio de impulso y comienzan a vender también. Las órdenes de stop loss se activan. Los inversores minoristas que compraron en la cima comienzan a entrar en pánico. Más ventas, más presión a la baja. Esto es exactamente lo que hemos visto durante los últimos días de trading. Hace apenas unos días, la plata alcanzó un máximo intradía de $79.57. Esa fue la cima. Desde ese momento, hemos tenido varios días de ventas constantes. Ahora mismo, mientras grabo esto, la plata está cotizando a $73.20. Eso es una caída de $6.37 en las últimas sesiones de trading. Ahora, $6 no suena como mucho comparado con el rally masivo que acabamos de tener. Pero miren el volumen, miren el patrón. Cada día, durante las primeras 2 horas de negociación, hay ventas pesadas y consistentes. Luego el mercado se estabiliza. Luego al día siguiente, misma historia. Primeras 2 horas, ventas pesadas, estabilización. Este es el patrón clásico de una liquidación institucional. No es pánico, no es capitulación, es metódico, es controlado. Es exactamente lo que esperarías ver si un gran jugador estuviera saliendo de una posición siguiendo un plan cuidadosamente diseñado. Y aquí está la pregunta del $1,000,000. Si Morgan Stanley está saliendo ahora, a estos precios, ¿qué saben ellos sobre hacia dónde se dirige el precio que nosotros no sabemos? ¿Por qué no esperan a que la plata llegue
¿A $85? ¿A $90? ¿A $100? ¿Por qué salir ahora cuando el impulso todavía se ve alcista? La respuesta está en la segunda parte del memorándum filtrado, la parte que es aún más reveladora que la directiva de vender. Hay una sección titulada Justificación y análisis de riesgos. Y en esa sección, los analistas de Morgan Stanley esbozan 3 razones específicas por las que creen que el mercado de la plata está a punto de revertirse violentamente. Razón número 1, y esto es textual del memorándum. Indicadores de estrés de liquidez en mercados físicos sugieren que los recientes aumentos de precios no son sostenibles. Los diferenciales entre precios spot y físicos se han ampliado a niveles históricamente asociados con correcciones de precios inminentes. Déjenme traducir eso para ustedes. Lo que están diciendo es que el precio del papel plata en el COMEX y el precio de la plata física real, las monedas y barras que puedes tener en tu mano, se han desconectado. Normalmente, la plata física comercia con una pequeña prima sobre el precio spot, tal vez 2 o 3% para cubrir los costos de fabricación y distribución. Pero en este momento, según datos de distribuidores importantes, la plata física está comerciándose con primas del 15 al 20% sobre spot en algunos mercados. Eso significa que si el precio spot es $73, los distribuidores están vendiendo águilas de plata a $87. Ese es un diferencial enorme. Y Morgan Stanley está diciendo que cuando ves diferenciales así de amplios, históricamente significa una de 2 cosas. O el precio spot está a punto de subir dramáticamente para cerrar la brecha, o el precio físico está a punto de colapsar cuando la demanda se agota. Y Morgan Stanley claramente cree que es lo último. Creen que las personas que están pagando $87 por onza por Eagles en este momento son los compradores finales, los últimos tontos. Y una vez que esos compradores se agoten, una vez que todos los que estaban dispuestos a pagar precios ridículos ya hayan comprado, la demanda cae de un acantilado. Y cuando la demanda cae, el precio cae con ella. Razón número 2 del memorándum. La intervención coordinada de bancos centrales en mercados de divisas crea condiciones desfavorables para activos alternativos de refugio seguro. Esta es una forma elegante de decir que los bancos centrales van a defender sus monedas. Miren, parte de la razón por la que la plata y el oro han estado subiendo es porque los inversores están perdiendo la fe en las monedas fiduciarias. Están viendo inflación, están viendo deuda gubernamental explotando, están viendo tensiones geopolíticas, entonces están comprando metales preciosos como un refugio seguro. Pero cuando demasiadas personas hacen eso, cuando demasiado capital huye de las monedas hacia los metales, los bancos centrales se preocupan, porque si su moneda colapsa, pierden el control, pierden la capacidad de financiar gobiernos, pierden la capacidad de manipular tasas de interés. Entonces intervienen, suben las tasas de interés para hacer que su moneda sea más atractiva, venden oro de sus reservas para suprimir el precio y desalentar el vuelo de la moneda. Coordinan con otros bancos centrales para asegurarse de que todos están defendiendo el sistema fiduciario juntos. Y Morgan Stanley está diciendo que ven evidencia de que esa coordinación está comenzando. No publican esto públicamente, no hacen anuncios. Pero detrás de escena, en llamadas privadas entre gobernadores de bancos centrales, se están tomando decisiones para defender el sistema. Y cuando los bancos centrales deciden defender el sistema, apuestan contra ellos bajo su propio riesgo. Tienen recursos infinitos, tienen poder político, pueden cambiar las reglas del juego si es necesario. Morgan Stanley no quiere estar en el lado equivocado de esa pelea. Razón número 3, y esta es la más inquietante. Inteligencia propietaria sugiere eventos de liquidación forzada en el próximo periodo que podrían desencadenar correcciones en cascada en todo el complejo de materias primas. Eventos de liquidación forzada en el próximo periodo. Esto es enorme. Esto es lo que realmente están asustados. Déjenme explicar qué significa esto. En el mundo de los fondos de cobertura y el comercio institucional, el comienzo de cada nuevo trimestre es un momento especial. Es cuando los inversores pueden retirar su dinero. La mayoría de los fondos de cobertura tienen lo que se llaman ventanas de redención. Solo puedes sacar tu dinero en ciertas fechas durante el año, y el inicio de un nuevo periodo fiscal es una de las principales. Si tuviste un mal periodo, si perdiste dinero, tus inversores van a querer salir, van a presentar avisos de redención, y cuando esos avisos llegan, el fondo tiene que recaudar efectivo para pagar a los inversores que se van. ¿Cómo recaudan efectivo? Vendiendo activos, vendiendo acciones, vendiendo bonos, vendiendo materias primas, vendiendo todo lo que tienen que sea líquido. Ahora, Morgan Stanley aparentemente tiene inteligencia propietaria.
Probablemente de conversaciones con clientes de fondos de cobertura, de que varios grandes fondos van a enfrentar redenciones masivas en el próximo periodo. Estos fondos probablemente tuvieron un buen año en general, pero sufrieron pérdidas recientemente. O quizás sus inversores están nerviosos por el mercado en general y quieren sacar dinero por seguridad. Sea cual sea la razón, estos fondos van a tener que vender. Y si están largos en plata, van a vender plata. Mucha plata. Todo a la vez. En un mercado que ya está bajo presión por la liquidación de Morgan Stanley. Ven el desastre en ciernes. Ven que el próximo periodo va a ser una carnicería. Entonces, quieren estar fuera antes de que comience. Ahora, aquí está lo que todo esto significa para ustedes como inversionistas. Aquí está la acción práctica que necesitan tomar basándose en esta información. Y voy a ser muy claro aquí. No voy a endulzar esto. Si poseen plata física, monedas barras lingotes, y lo han estado manteniendo como un activo a largo plazo, como una protección contra el colapso del dólar, como un seguro financiero. Entonces, este memorándum de Morgan Stanley no debería cambiar su estrategia en absoluto. El metal físico en su posesión no puede recibir una llamada de margen, no puede ser liquidado forzosamente. Es suyo. Y el caso a largo plazo para poseer plata física, todo lo de lo que hemos hablado durante meses, el déficit estructural, la demanda industrial, la impresión de dinero de los bancos centrales, todo eso sigue intacto. Nada en este memorándum cambia los fundamentos a largo plazo. Pero si poseen contratos de futuros de plata, si están operando plata con apalancamiento, si poseen ETFs de plata que usan derivados, si están en esto por una ganancia especulativa a corto plazo, entonces necesitan estar extremadamente cuidadosos en los próximos días. Porque si Morgan Stanley está en lo correcto, si los eventos de liquidación forzada golpean en el próximo periodo, vamos a ver volatilidad que podría liquidar posiciones apalancadas instantáneamente. Vamos a ver movimientos de 10, 15, tal vez $20 en una sola sesión de negociación. Y si están en el lado equivocado de esos movimientos con apalancamiento, pueden perder todo. Mi sugerencia personal, y esto no es consejo financiero, esto es solo mi opinión basada en la evidencia que he visto, es que si tienen ganancias en contratos de futuros de plata o posiciones apalancadas, consideren tomar algunas ganancias antes de fin de mes. No tienen que vender todo. Pero reducir su exposición, bloquear algunas ganancias, reducir su apalancamiento, estas son movidas prudentes cuando un jugador del tamaño de Morgan Stanley está huyendo del mercado. Porque aquí está la dura verdad sobre los mercados. Los bancos grandes no pierden, ellos no van a la quiebra, ellos no se quedan sosteniendo la bolsa. Cuando hay una crisis, cuando hay un estrangulamiento, cuando alguien tiene que perder dinero, son los inversores pequeños, son los traders minoristas. Son las personas sin conexiones políticas, sin líneas de crédito de emergencia, sin la capacidad de llamar a la Reserva Federal y pedir un salvavidas. Y Morgan Stanley acaba de revelar a través de este memorándum filtrado que creen que viene una crisis, creen que el próximo periodo va a ser brutal para el mercado de la plata. Entonces están saliendo ahora mientras todavía pueden. La pregunta es, ¿van ustedes a seguir su ejemplo? ¿O van a apostar a que están equivocados? Ahora déjenme ser muy claro sobre algo porque sé que algunos de ustedes están pensando esto. Algunos de ustedes están diciendo, espera, si Morgan Stanley está vendiendo, si un gran jugador está saliendo, ¿no significa eso que el precio va a bajar? ¿Lo que significa que debería esperar y comprar más barato? Y eso es un razonamiento lógico en circunstancias normales. Pero estas no son circunstancias normales. Esta no es una simple corrección de mercado. Lo que Morgan Stanley está describiendo en su memorándum no es una caída de precios gradual donde el mercado encuentra un nuevo equilibrio a un nivel más bajo. Lo que están describiendo es un evento de liquidación en cascada, donde las ventas generan más ventas que generan más ventas hasta que el mercado se congela completamente. Déjenme darles un ejemplo histórico de lo que quiero decir. Hace varios años, cuando la pandemia golpeó y los mercados colapsaron, vimos exactamente este tipo de evento en múltiples clases de activos. El petróleo cayó de $60 por barril a precios negativos en cuestión de semanas. Eso es correcto. Precios negativos. Los vendedores estaban pagando a la gente para que se llevara su petróleo porque no tenían dónde almacenarlo. Los bonos corporativos, que se supone que son inversiones seguras, tuvieron días donde literalmente no podías venderlos a ningún precio. El mercado simplemente se congeló. No había compradores. Los ETFs, que se suponía que rastreaban índices de bonos, se desconectaron por 30%, porque los activos subyacentes no podían ser valorados o vendidos, y vimos disfunciones similares en los mercados de metales preciosos. En un día específico durante esa crisis, el oro físico estaba comerciándose $70 por encima del precio de futuros. $70 de prima.
porque los futuros estaban vendiendo en pánico, pero no había entrega física disponible. El sistema estaba roto. Ahora, finalmente se arregló. Los bancos centrales intervinieron. La Fed imprimió billones. La liquidez regresó. Los mercados se normalizaron. Pero durante esas semanas de crisis aguda, si estabas apalancado, si estabas en el lado equivocado, si necesitabas vender y no podías encontrar un comprador, fuiste aniquilado. Y eso es lo que Morgan Stanley está advirtiendo en su memorándum. Están advirtiendo que el próximo periodo podría ser otro momento de crisis para el mercado de la plata. Un evento de liquidez donde los precios se desconectan de los fundamentos, donde los mecanismos normales del mercado dejan de funcionar, donde si necesitas salir, no puedes. Por eso están saliendo ahora. Por eso están dispuestos a vender a $73 cuando la plata estaba a 79 hace apenas unos días. Porque creen que en pocas semanas podría estar a 50 o a 40 o quién sabe dónde, y prefieren tomar un pequeño golpe ahora que arriesgarse a una pérdida catastrófica más tarde. Ahora, déjeme abordar la otra pregunta obvia que algunos de ustedes están haciendo. ¿Es este memorándum incluso real? ¿Cómo sabemos que no es falso? ¿Cómo sabemos que no es desinformación diseñada para hacer que los inversores minoristas vendan para que los grandes jugadores puedan comprar barato? Y esas son preguntas justas. Siempre hay que ser escépticos con documentos filtrados. Siempre hay que verificar las fuentes. Entonces déjenme decirles por qué creo que este memorándum es auténtico. Primero, he visto el documento completo, no solo capturas de pantalla, no solo extractos. El documento completo con encabezados de Morgan Stanley, números de referencia internos, nombres de los autores. Tiene todos los sellos de un memorándum bancario legítimo. Segundo, he verificado los nombres de las personas listadas como autores contra bases de datos profesionales y directorios de la industria. Todas son personas reales que trabajan en Morgan Stanley en los roles correctos para estar escribiendo este tipo de análisis. Tercero, y esto es lo más importante, la acción del precio está confirmando lo que dice el memorándum. Recuerden, el memorándum fue distribuido hace apenas unos días. Decía que comenzarían a liquidar inmediatamente. ¿Y qué pasó? La plata comenzó a caer en ventas pesadas y consistentes exactamente como el memorándum predijo. Eso no es coincidencia. Esa es confirmación. Y finalmente, tengo confirmación de una segunda fuente independiente de que Morgan Stanley, de hecho, ha estado reduciendo su exposición a metales preciosos. Esta fuente, que no puedo nombrar por razones obvias, trabaja en un corredor primario diferente y ha visto el flujo de órdenes. Me confirmaron que Morgan Stanley ha sido un vendedor constante de futuros de plata durante los últimos días de trading, exactamente en línea con lo que el memorándum dice. Entonces, sí, creo que el memorándum es real. Creo que Morgan Stanley realmente está saliendo de la plata. Y creo que las razones que dan en el memorándum para salir son genuinas. Ahora, eso no significa que tengan razón. Es completamente posible que Morgan Stanley esté equivocado. Es posible que vendan aquí y la plata siga a $100 y ellos se pierdan ganancias masivas. Los bancos no son infalibles. Cometen errores. Pero aquí está el punto. Cuando un jugador institucional de este tamaño toma una decisión tan dramática, cuando están dispuestos a cerrar completamente una posición y sentarse al margen, eso es información significativa. Esa es una señal de que hay riesgos importantes que ellos perciben. Y como inversor individual, necesitas tomar esa señal en serio. No significa que tengas que hacer exactamente lo que ellos hacen, pero significa que necesitas reevaluar tu propia posición. Necesitas preguntarte, ¿estoy cómodo con el riesgo que estoy tomando? ¿Entiendo lo que podría salir mal? ¿Tengo un plan si el mercado se mueve violentamente en mi contra? Y si las respuestas a esas preguntas te hacen sentir incómodo, entonces tal vez sea momento de reducir tu exposición también. Ahora quiero hablar sobre la psicología detrás de este memorándum, porque lo que realmente me fascina, lo que realmente revela la mentalidad de estos bancos, es el lenguaje específico que usan. No dicen considerar reducir exposición. No dicen evaluar posiciones. Dicen reducir todas las posiciones a cero. Esa es una directiva absoluta. Esa es una orden que no deja espacio para interpretación. Y ese tipo de lenguaje solo se usa cuando hay miedo real, cuando hay pánico institucional. Piensen en lo que significa para un banco de inversión dar una orden así. Morgan Stanley tiene cientos de gestores de cartera. Tienen miles de clientes. Algunos de esos clientes específicamente quieren exposición a plata. Específicamente pidieron que se incluyera plata en sus carteras, pero el banco está anulando esas preferencias del cliente. Están diciendo, no nos importa lo que quiera el cliente, estamos saliendo. Eso es extraordinario. Eso casi nunca sucede.
Los bancos de inversión viven de las comisiones, viven de mantener a los clientes felices y mantener activos bajo gestión. Entonces, cuando están dispuestos a potencialmente molestar a los clientes, cuando están dispuestos a sacrificar comisiones, cuando están dispuestos a admitir públicamente a través de sus acciones que estaban en el lado equivocado de un trade, eso te dice que el miedo es genuino. No están vendiendo porque tienen una opinión bajista sobre la plata. Están vendiendo porque tienen miedo de lo que podría pasar si se quedan. Y hay una diferencia enorme entre esas dos motivaciones. Una opinión bajista es intelectual, es analítica, es algo que puedes debatir con datos y gráficos. Pero el miedo es visceral. El miedo es emocional. Y cuando instituciones del tamaño de Morgan Stanley están operando desde el miedo en lugar de desde el análisis, eso es cuando los mercados se vuelven peligrosos, porque el miedo es contagioso. Otros bancos ven a Morgan Stanley saliendo. Ellos se preguntan, ¿qué saben que nosotros no sabemos? Y comienzan a vender también. Los fondos de cobertura ven el volumen de ventas institucionales. Ellos se preocupan, comienzan a reducir sus posiciones. Los inversores minoristas ven el precio cayendo día tras día. Ellos entran en pánico, presionan vender. Y antes de que te des cuenta, tienes una estampida. Tienes un mercado donde todos están tratando de salir por la misma puerta al mismo tiempo. Y en esos momentos, el precio no cae gradualmente. El precio colapsa, se mueven saltos, gaps abajo, porque no hay compradores dispuestos a atrapar el cuchillo que cae. Ahora, déjenme mostrarles algo más del memorándum, que es absolutamente revelador. Hay una sección cerca del final titulada Gestión de riesgo reputacional. Y en esa sección, los autores discuten cómo comunicar esta liquidación a los clientes y a los medios sin causar pánico o dañar la reputación del banco. Escuchen esto. Esto es textual. Al comunicarse con clientes respecto a cambios en posicionamiento de metales preciosos, el personal debe enfatizar factores técnicos de mercado y rebalanceo de cartera, en lugar de preocupaciones fundamentales sobre la clase de activo. Evitar lenguaje que sugiera crisis o eventos de cola en el mercado de plata. ¿Ven lo que están haciendo? Están diciéndoles a sus empleados que mientan, no que engañen exactamente, sino que usen lenguaje suave, que hagan que suene como una decisión de rutina de gestión de cartera en lugar de lo que realmente es, una evacuación de emergencia. Y la razón por la que hacen esto es obvia. Si admiten públicamente que están aterrados de la plata, si admiten que ven un colapso potencial del mercado, causarían exactamente el pánico que están tratando de evitar. Los clientes exigirían explicaciones. Los reguladores harían preguntas. Los competidores podrían usar esa admisión en su contra para robar clientes. Entonces necesitan salir en silencio. Necesitan desmantelar sus posiciones sin hacer ruido, sin llamar la atención. Pero aquí está el problema con esa estrategia. No puedes liquidar 50,000 contratos de futuros sin que alguien lo note. No puedes vender miles de millones de dólares en metales preciosos sin dejar huellas en los datos de mercado. Los traders profesionales, los analistas cuantitativos, las personas que estudian el flujo de órdenes, ellos pueden ver lo que está pasando, pueden ver los patrones de venta institucional, pueden conectar los puntos. Y una vez que suficientes personas inteligentes conectan los puntos, la información se filtra. Los rumores comienzan a circular y eventualmente, como pasó conmigo, el memorándum real se escapa. Entonces la estrategia de gestión de riesgo reputacional de Morgan Stanley ya ha fallado. El gato está fuera de la bolsa. La gente sabe que están saliendo. La pregunta ahora es, ¿cuántas otras instituciones están haciendo lo mismo en silencio? ¿Cuántos otros bancos recibieron memorándums similares de sus propios departamentos de riesgo? ¿Cuántos fondos de cobertura están reduciendo exposición sin anunciarlo? Porque si hay una cosa que he aprendido en 15 años cubriendo mercados financieros, es que donde hay humo, hay fuego. Y cuando un banco del tamaño de Morgan Stanley está corriendo hacia la salida, generalmente no están solos. Generalmente hay toda una multitud detrás de ellos que todavía no podemos ver. Ahora quiero hablar sobre los escenarios alternativos, porque sería intelectualmente deshonesto de mi parte presentar solo el lado bajista. Sería irresponsable no considerar la posibilidad de que Morgan Stanley esté completamente equivocado. Entonces, déjenme darles el caso alcista para la plata, a pesar de este memorándum. Déjenme explicar por qué algunos analistas, incluyendo algunos muy respetados, piensan que vender plata ahora sería un error masivo. El argumento alcista es bastante simple. Va así. Sí, el precio subió demasiado rápido. Sí, había especulación excesiva. Sí, necesitamos una corrección para sacudir las manos débiles, pero los fundamentos subyacentes que llevaron la plata de 32 a 79 no han cambiado. El déficit de oferta todavía es real. La demanda industrial todavía está creciendo.
Los bancos centrales todavía están imprimiendo dinero. La deuda gubernamental todavía está explotando. Las tensiones geopolíticas todavía están aumentando. Nada de eso se ha ido. Entonces, si la plata retrocede a 65, a 60, incluso a $55 debido a ventas técnicas y liquidaciones forzadas, eso no es el fin del mercado alcista. Eso es una oportunidad de compra. Eso es el mercado regalándote una segunda oportunidad de entrar a precios más bajos antes del próximo tramo hacia $100 y más allá. Y hay precedentes históricos para este tipo de corrección dentro de un mercado alcista más grande. Retrocedamos al rally de 2010 y 2011. La plata comenzó ese periodo alrededor de $17. Para abril de 2011 había llegado a $49. Eso es un aumento del 188% en aproximadamente 18 meses. Increíble rally. Pero entonces, en mayo de 2011, la plata colapsó. Cayó de 49 a 32 en cuestión de semanas, una caída del 35%. Todo el mundo pensó que el mercado alcista había terminado. Los osos estaban haciendo vueltas de victoria. Los medios estaban escribiendo obituarios de la plata. Pero ¿saben qué pasó? Los compradores entraron a esos niveles más bajos. El precio se estabilizó. Y aunque nunca volvió a los máximos de 49 en ese ciclo, se mantuvo en los 30 durante años. Y más importante, la gente que compró plata física a 20, a 25, a $30 durante ese rally, todavía hizo dinero increíble, incluso si no vendieron en la cima absoluta. Entonces el argumento alcista dice, está bien, tal vez Morgan Stanley está en lo correcto de que hay una corrección por venir. Tal vez vemos plata a 60, a 55, tal vez incluso de regreso a 50. Pero eso no significa que el mercado alcista secular haya terminado. Eso no significa que los fundamentos a largo plazo han cambiado. Solo significa que el mercado se adelantó demasiado y necesita consolidar antes del próximo movimiento hacia arriba. Y honestamente, ese es un argumento razonable. Yo no puedo refutarlo definitivamente. Los mercados no se mueven en línea recta. Siempre hay retrocesos, siempre hay correcciones. Y es completamente posible que dentro de 6 meses, dentro de un año, miremos hacia atrás en este momento y digamos, wow, la caída a $60 fue la mejor oportunidad de compra del año. Deberíamos haber estado comprando con ambas manos cuando todos los demás estaban vendiendo en pánico. Es completamente posible. Pero aquí está mi contrapunto. Aquí está por qué todavía creo que el memorándum de Morgan Stanley merece ser tomado muy en serio. El riesgo no es simétrico. Si Morgan Stanley está equivocado, si vendes aquí y la plata sigue subiendo, ¿cuál es tu costo? Pierdes algún potencial alcista. Te pierdes las ganancias de 73 a 80, a 90, a 100. Eso duele. Ese es un costo de oportunidad real, pero no pierdes tu capital. Tu dinero está seguro. Puedes volver a entrar más tarde si cambias de opinión. Pero si Morgan Stanley tiene razón, si hay un colapso estilo crisis por venir, si la plata cae a 50 o a 40 y estás apalancado, puedes perderlo todo. Puedes recibir una llamada de margen que liquida tu cuenta. Puedes ver años de ganancias evaporarse en días. Ese es un riesgo asimétrico. El lado negativo de ignorar la advertencia es mucho peor que el lado negativo de tomarla en serio. Y esa asimetría es por qué mi consejo, nuevamente esto no es consejo financiero, esto es solo mi opinión, es que la prudencia debe ganar en esta situación. Si tienes metal físico que planeabas mantener durante años de todos modos, entonces aguanta. El metal físico no te puede liquidar, no te puede llamar pidiéndote más efectivo. Es tuyo. Puede subir de valor, puede bajar de valor, pero siempre será tuyo. Pero si estás operando con apalancamiento, si estás en futuros, si estás usando margen, entonces el memorándum de Morgan Stanley debería hacerte reconsiderar tu nivel de riesgo. Porque aquí está la realidad brutal de los mercados apalancados. Puedes tener razón sobre la dirección a largo plazo y aún así quedar completamente destruido por la volatilidad a corto plazo. He visto suceder esto cientos de veces. Un trader tiene la tesis correcta. Entiende los fundamentos. Sabe que el activo va a subir eventualmente, pero se apalanca demasiado. El mercado se mueve en su contra temporalmente. Recibe una llamada de margen. Se liquida. Y luego, 2 meses después, el activo hace exactamente lo que él predijo que haría. Pero ya no está en el trade. Ya perdió su dinero. Ya está fuera del juego. Y esa es la tragedia del apalancamiento. Te quita el activo más valioso que tienes como inversor, que es el tiempo. Te obliga a tener razón no solo sobre la dirección, sino también sobre el momento exacto. Y el momento es casi imposible de predecir. Entonces aquí está mi marco para pensar sobre esto. Si crees en el caso alcista a largo plazo para la plata, si crees que eventualmente va a $100, a $200, a $500, porque el sistema fiduciario está colapsando, entonces la forma de jugar eso es con metal físico que puedes mantener para siempre.
compras las monedas, compras las barras, las pones en una caja fuerte y esperas 5 años, 10 años, 20 años. No importa, porque el metal no expira, no paga interés en tu contra, no tiene una fecha de liquidación, simplemente existe. Y en un mundo donde las monedas fiduciarias están siendo sistemáticamente destruidas por la impresión ilimitada de dinero, ese metal eventualmente valdrá mucho más de lo que pagaste por él. Pero, si estás tratando de cronometrar el mercado, si estás tratando de comprar en el fondo y vender en la cima, si estás operando los swings, entonces necesitas prestar atención a señales como este memorándum de Morgan Stanley. Porque el timing lo es todo en el trading. Y cuando uno de los jugadores más grandes del juego te está diciendo que ellos creen que viene una corrección importante, ignorar esa señal sería una arrogancia. Ahora, hay otra dimensión de esto que necesitamos discutir, y es la dimensión de lo que este memorándum nos dice sobre el sistema financiero más amplio. Porque si Morgan Stanley realmente está tan asustado de la plata que están cerrando todas sus posiciones, ¿qué más les asusta? ¿Qué otras grietas están viendo en el sistema que nosotros no vemos todavía? Miren, los grandes bancos tienen acceso a información que los inversores minoristas no tienen. Tienen líneas directas con la Reserva Federal. Tienen relaciones con otros bancos centrales. Tienen clientes en cada industria importante de la economía global. Tienen cientos de analistas investigando cada rincón del sistema financiero. Entonces, cuando un banco como Morgan Stanley toma una decisión tan dramática, no es solo sobre la plata. Es sobre lo que la plata representa. Es sobre lo que el movimiento en la plata les está diciendo sobre el sistema más amplio. Y creo que lo que les está diciendo es esto. El sistema está más frágil de lo que nadie admite públicamente. La razón por la que la plata subió de 32 a 79 no fue principalmente sobre fundamentos de oferta y demanda. Fue sobre la pérdida de confianza en las monedas fiduciarias. Fue sobre inversores de todo el mundo diciendo, no confío en el dólar, no confío en el euro, no confío en el yen. Necesito algo real, algo tangible, algo que los gobiernos no puedan imprimir. Ese es un movimiento de miedo, ese es un movimiento de pánico. Y cuando ves ese tipo de movimiento en metales preciosos, históricamente es una advertencia de problemas más grandes por venir. Los metales preciosos son el canario en la mina de carbón. Se mueven primero, antes de que las acciones colapsen, antes de que los bonos colapsen, antes de que las monedas colapsen. Los metales se mueven primero porque los tenedores de metales son típicamente los inversores más sofisticados, más paranoicos, más conscientes del riesgo sistémico del mundo. Son los que leen los balances de los bancos centrales. Son los que entienden la matemática de la deuda insostenible. Son los que saben que el sistema está construido sobre una base de promesas de papel que no pueden ser cumplidas. Y cuando esos inversores comienzan a comprar metales agresivamente, cuando hacen subir el precio 147% en 6 semanas, están enviando una señal. Están diciendo, vemos el colapso que viene. Y ahora Morgan Stanley, que es parte del establishment, que es parte del sistema, está respondiendo a esa señal. Y su respuesta es, tienes razón, el sistema es frágil, pero el colapso no va a suceder. Todavía los bancos centrales van a intervenir, van a suprimir el precio, van a restablecer la confianza temporalmente. Entonces necesitamos salir ahora, antes de que nos aplasten en la supresión. Esa es mi lectura de lo que realmente está sucediendo aquí. No es que Morgan Stanley piense que la plata es una mala inversión a largo plazo. Es que piensan que a corto plazo las autoridades van a contraatacar, van a defender el sistema fiduciario, van a usar todas las herramientas a su disposición para hacer bajar el precio de los metales preciosos, porque precios altos de metales son una amenaza existencial para su capacidad de controlar el sistema monetario. Y cuando las autoridades deciden contraatacar, cuando coordinan intervenciones, cuando usan su poder ilimitado para manipular mercados, no quieres estar en su camino. No quieres ser el que está atrapado en el lado equivocado cuando ellos ejercen ese poder. Es mejor retirarse, esperar a que hagan lo que van a hacer, y luego volver a entrar una vez que se calme el polvo. Esa es la estrategia de Morgan Stanley según leo el memorándum. No es capitulación permanente, es retirada táctica. Es una retirada para preservar capital y lucha otro día. Y honestamente, no puedo culparlos por esa estrategia. Es prudente, es profesional, es lo que harías si tuvieras acceso a la misma información que ellos tienen. Ahora déjenme hablar sobre lo que creo que viene a continuación. Déjenme darles mi mejor estimación de cómo se desarrolla esto durante las próximas semanas y meses, basándome en todo lo que he visto, en todo lo que he leído, en todas las conversaciones que he tenido con fuentes dentro del sistema. Aquí está mi escenario más probable. Escenario base. Morgan Stanley completa su liquidación antes de fin de mes, tal como dice el memorándum. Eso significa que durante los próximos días continúan siendo vendedores consistentes.
Eso mantiene presión a la baja sobre el precio. La plata probablemente cae a algún lugar en el rango de 65 a 70 dólares antes de que terminen. Una vez que Morgan Stanley está fuera, una vez que han liquidado completamente, la presión de venta más obvia desaparece. El mercado podría encontrar un piso temporal. Podríamos ver algo de consolidación, algo de movimiento lateral durante 1 o 2 semanas. Pero luego, cuando comienza el nuevo periodo fiscal, cuando llegan esas ventanas de redención de fondos de cobertura de las que habla el memorándum, vemos la segunda ola de ventas. Esta ola es peor que la primera porque involucra liquidación forzada. No es estratégica como la venta de Morgan Stanley, es desesperada. Son fondos que necesitan recaudar efectivo para cumplir con reembolsos. Y cuando estás en modo de recaudación de efectivo forzado, no te importa el precio, solo vendes. Vendes a cualquier precio que el mercado ofrezca. Esa segunda ola probablemente lleva la plata más abajo, tal vez a 55 o 60 dólares. Ese es el mínimo. Ese es el punto de máximo miedo. Ese es cuando todos los osos están bailando en las tumbas del mercado alcista de la plata. Ese es cuando los medios principales escriben artículos titulados «Burbuja de plata explota» y «¿Terminó el rally de metales preciosos?». Pero aquí está lo crucial. Ese mínimo no dura, porque en ese punto, cuando la plata ha caído de 79 a 55, cuando ha retrocedido casi 30% desde los máximos, todos los compradores que se perdieron el rally inicial comienzan a entrar. Los inversores de oro que desdeñaron la plata cuando estaba a 79, diciendo que era demasiado cara, ahora dicen, oh, a 55 es una ganga. Los inversores de metales físicos que estaban esperando una corrección, ahora la tienen. Comienzan a comprar. Los industriales que necesitan plata para fabricación, que estaban retrasando compras esperando precios más bajos, ahora se apresuran a asegurar inventario. Y lo más importante, los inversores asiáticos, particularmente en China e India, que siempre han sido los compradores de precio de plata física más sensibles del mundo, ven el precio cayendo y lo interpretan como una venta. Comienzan a comprar agresivamente. Entonces el mínimo se mantiene por tal vez una semana, tal vez 2, y luego el precio comienza a recuperarse, primero lentamente, luego más rápido. Y para mediados del próximo trimestre estamos de vuelta a 70 dólares. Y para el final del trimestre estamos haciendo nuevos máximos por encima de 80. Ese es mi escenario base. Una corrección dolorosa durante las próximas semanas, un mínimo a mediados del próximo periodo, luego una recuperación y nueva reanudación del mercado alcista. Ahora, ¿podría estar equivocado? Por supuesto, los mercados son inherentemente impredecibles, pero ese escenario es consistente con lo que el memorándum de Morgan Stanley está diciendo. Es consistente con patrones históricos y es consistente con los fundamentos subyacentes que realmente no han cambiado. Porque aquí está la cosa. Nada de lo que Morgan Stanley dice en su memorándum refuta el caso alcista a largo plazo para la plata. No dicen que el déficit de oferta es falso, no dicen que la demanda industrial va a colapsar, no dicen que los bancos centrales van a dejar de imprimir dinero, no dicen que la deuda gubernamental va a ser pagada de repente. No dicen ninguna de esas cosas porque no pueden. Porque todas esas cosas son verdad. El déficit es real, la demanda está creciendo, la impresión de dinero continúa, la deuda sigue creciendo. Todos los factores fundamentales que justifican un precio de plata mucho más alto que 32 dólares todavía están en su lugar. Lo único que el memorándum de Morgan Stanley está diciendo es que el timing del movimiento de 79 dólares fue prematuro, que el mercado se adelantó demasiado, que necesita retroceder y reiniciarse antes de que pueda continuar hacia arriba de manera sostenible. Y si eso es cierto, si esa es la lectura correcta, entonces la caída que viene no es algo que temer. Es algo que recibir con agrado. Es una oportunidad. Es el mercado dándote una segunda oportunidad de posicionarte antes de que el próximo tramo hacia 100 dólares y más allá comience. Pero, y esto es crítico, solo es una oportunidad si sobrevives a la volatilidad. Solo es una oportunidad si no te liquidan en el camino hacia abajo. Solo es una oportunidad si tienes pólvora seca, efectivo en reserva, para comprar cuando otros están vendiendo en pánico. Y ese es el mensaje final que quiero que se lleven de este video. Gestión de riesgo. Gestión de riesgo. Gestión de riesgo. No puedo enfatizar esto lo suficiente. He visto a demasiadas personas inteligentes, personas que entendieron correctamente la tesis de inversión, personas que tenían razón sobre la dirección del mercado, quedar completamente destruidas porque no gestionaron su riesgo adecuadamente. Se apalancaron demasiado, apostaron demasiado en una sola idea. No tenían un plan para qué hacer si el mercado se movía en su contra temporalmente. Y cuando llegó la volatilidad, cuando llegó la corrección, no estaban preparados. Se liquidaron. Perdieron todo
y se perdieron la eventual recuperación porque ya no tenían capital para participar, no sean esa persona. No dejen que el memorándum de Morgan Stanley les tome por sorpresa. Ahora lo saben. Ahora tienen la advertencia. Ahora pueden prepararse. Si tienen posiciones apalancadas, reduzcan su apalancamiento. Si tienen ganancias, tomen algunas. Si tienen todo su patrimonio en una sola clase de activo, diversifiquen un poco. Si no tienen efectivo en reserva, creen algo de efectivo. Porque si el escenario que Morgan Stanley está prediciendo se desarrolla, si vemos esa corrección dolorosa durante las próximas semanas, quieren estar en posición de aprovecharla. Quieren ser el comprador cuando todos los demás están vendiendo en pánico. Quieren ser la persona que mira hacia atrás en este momento y dice, gracias a Dios presté atención a esa advertencia. Gracias a Dios me preparé. Porque ahora estoy comprando plata a $55, que sé que va a 100, a 200, a 500 durante los próximos años. Esa es la mentalidad correcta. Esa es cómo se construye riqueza real en mercados volátiles, no tratando de cronometrar cada movimiento perfectamente, no tratando de comprar en el mínimo absoluto y vender en la cima absoluta, sino sobreviviendo, preservando capital, gestionando riesgo y posicionándote para capturar los grandes movimientos cuando llegan. Y el gran movimiento en plata todavía está por delante de nosotros, todavía está llegando. El memorándum de Morgan Stanley no cambia eso, solo cambia el camino que tomamos para llegar allí. Entonces no entren en pánico, no vendan todo aterrorizados, pero tampoco ignoren la advertencia. No finjan que no está sucediendo, tómenlo en serio, evalúen su riesgo, hagan ajustes si es necesario, y luego esperen la oportunidad que probablemente viene, el mínimo que probablemente veremos durante las próximas semanas, el punto de máximo miedo cuando todos los demás están vendiendo. Ese es cuando compran. Ese es cuando se posicionan para la próxima etapa de este mercado alcista secular en metales preciosos. Y recuerden, este no es solo sobre hacer dinero, este es sobre proteger su riqueza del colapso del sistema fiduciario. Este es sobre tener activos reales, tangibles, que no pueden ser impresos por los bancos centrales, que no pueden ser confiscados con un clic del mouse, que no dependen de la solvencia de ninguna institución financiera. Este es sobre seguro financiero. Y el seguro vale la pena tenerlo incluso si el precio fluctúa a corto plazo, especialmente si el precio fluctúa a corto plazo, porque esa volatilidad es exactamente la razón por la que necesitan el seguro en primer lugar. El sistema es frágil. El memorándum de Morgan Stanley lo confirma. Están asustados, y si ellos están asustados, ustedes deberían estar preparados. Esa es mi conclusión. Ese es mi mensaje final. El memorándum de Morgan Stanley es real. La amenaza de una corrección es real. Pero la oportunidad a largo plazo también es real. Gestionen su riesgo, manténganse informados y posiciónense para lo que viene. Gracias por ver. Asegúrense de suscribirse si aún no lo han hecho. Activen las notificaciones. Compartan este video con cualquier persona que posea plata porque necesitan saber lo que está sucediendo. Y nos vemos en el próximo video donde estaré rastreando exactamente cómo se desarrolla esta situación día a día. Manténganse a salvo ahí fuera.